Levanta una de tus manos y dile: Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes cómo estoy, tú sabes qué necesito, tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes lo que estoy pasando. Mi oración en esta noche es para que tu palabra, siempre impecable, siempre perfecta, siempre santa, siempre pura, pueda ir ahí a lo profundo de nuestro corazón y transformarse en la respuesta que hoy necesitamos escuchar. Bendigo la iglesia que está presente, pero también bendigo la iglesia virtual que desde otra ciudad y desde otro país han hecho de este momento su culto racional, su tiempo para adorar al Señor, para recibir una palabra. Háblanos a todos, danos esperanza, danos paz, danos aliento, muéstranos el camino y nosotros iremos por él. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén y amén. Aplaude a Jesús con fuerza, por favor. Gracias. La palabra de hoy se llama ¿cómo alegrarme en los momentos difíciles? Repítalo conmigo fuerte, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo alegrarme en los momentos difíciles? Y esto creo que es un desafío y un reto para la vida. Me voy a basar en la historia de un hombre que en los últimos capítulos del libro bíblico se evidencia cómo la vida empezó a complicársele a alguien que estaba haciendo las cosas bien. Les voy a hablar del apóstol Pablo, de cómo un suceso en la historia de su dinámica como evangelista terminó trayendo tantas complicaciones, pero lo que impactó mi vida fue ver la fortaleza del apóstol Pablo a pesar de los momentos difíciles. Desde que soy cristiano, desde niño hasta la fecha, he visto que por más de que nosotros estemos bien con Dios, amemos a Dios, tengamos una vida de fe, decidamos portarnos bien o en algunos casos no, igual la vida está llena siempre de desafíos y de retos que hacen que vivir se vuelva algo difícil. Pero mi meta hoy al compartir con ustedes esta palabra es que sea cual sea la circunstancia que estés viviendo, tú puedas entender que tal vez no puedes cambiarlas en tus fuerzas, pero sí tendrás la fortaleza de Dios para pararte, resistir y decir: este problema, esta enfermedad, este diagnóstico, esta pérdida, esta muerte, este suceso, esto que vino a golpear mi vida no me va a arrebatar la alegría y el gozo que Dios me ha dado, porque esta prueba, aunque es grande, será pasajera, pero las promesas de Dios son eternas. Alguien gríteme amén si lo cree en esta preciosa noche, por favor. Alabe a Jesús con su aplauso y vamos a la Biblia, por favor. Hechos capítulo 27. Leeré del verso 1 al 2 y luego pasaré del verso 7 al 11. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más les pusieron bajo custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Verso número 7. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, repitan esa palabra a la cuenta de 3 conmigo, por favor. 1, 2, 3. Dificultad, no, más fuerte. 1, 2, 3. Después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Gnido. Pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y nuevamente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Verso 9. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo
comentó esto con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros le hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Amén y amén. Estamos ante la crónica de un viaje muy interesante. Pablo estaba predicando la palabra, sin embargo, los gobernantes y los religiosos se habían levantado en contra de él. Habían armado un complot para llevarlo preso, incluso algunos querían su propia muerte. Pablo apela a sus derechos como romano para pedir que sea juzgado de manera justa, porque entre otras cosas querían emitirle un juicio de manera injusta. Se presenta ante varios gobernantes romanos hasta que finalmente apela al César y tenían que trasladarlo desde aquel lugar hasta directamente la capital, Roma. Un viaje de 1810 millas que iba a durar casi 24 días debido a todas las dificultades que se le estaban presentando. Las cosas para él no iban bien. Todo empezaba a complicarse, y es lo que los hijos de Dios debemos entender, porque la vida es igual. A veces, estando en los planes, propósitos, designios de Dios para nuestra vida, no podremos evitar que algunas cosas se salgan de control. Y cuanto más se tornan difíciles, es cuanto más se quiere apagar no solamente nuestra fe, sino también nuestra alegría. ¿Cómo pedirle a una mujer que está viendo que su hijo se está autodestruyendo que esté feliz cuando las cosas con su hijo no mejoran? ¿Cómo pedirle a un esposo que esté feliz cuando está viendo que su hogar roto, en lugar de arreglarse, parece que se separa más? Las cosas a veces inevitablemente, aunque no sea nuestra voluntad, parece que se nos complican en la vida. Y este viaje sí que fue una demostración de cómo algo que parecía ser normal terminó complicándose de una manera impredecible. Ahora, quiero mostrarle a través de la palabra 4 principios que encuentro en la vida del apóstol, que al él ponerlos en práctica logró demostrar esa fortaleza y esa firmeza para salvaguardar ese gozo y esa alegría que en medio de los momentos difíciles, como dice la palabra del Señor en uno de los libros históricos, cuando dijo a través de Nehemías: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo llegar a eso, pastor? Pues hoy le voy a mostrar cada uno de estos principios. Permítame avanzar con el primero. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograrlo? En primera instancia, repítalo fuerte conmigo: avanzando aunque ignoren mi opinión. Fuerte, repítalo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Avanzando aunque ignoren mi opinión. Me encuentro en el versículo 10 con algo muy interesante. Cuando las cosas se empiezan a complicar, Pablo le dice a ellos: señores, es mejor que nos zarpemos. Las cosas se pueden poner difíciles. El clima está complicado. Puede que se nos arme un naufragio, perdamos carga o incluso perdamos la vida. No obstante, la Biblia dice que aquellos marineros no le prestaron atención a Pablo. Levante la mano, por favor, todo el que algún día, de metido, de papá, de buena gente, de querido, le fue a dar un consejo a alguien para que su vida estuviera bien, se ahorrara un problema, y esa persona no le importó su consejo. No, levante las 2 manos que lo quiero ver. ¿Qué dice, pastor? Yo le fui a dar un consejo a alguien y por aquí le entró y por aquí le salió. Le dije: mira, ese muchacho no te conviene. Y esa persona parece que hubiera entendido todo al revés. Cásate con él, que es el amor de tu vida. Mire, si hay algo que yo veo en la palabra, en el apóstol Pablo, es que cuando él ve el peligro, él lanza su opinión. Él dice: miren, pienso que si seguimos las cosas van a salir mal. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que no escucharon su opinión.
¿Y por qué este punto es tan importante? Porque hay gente que está llena de amargura y de tristeza porque dice: pastor, es que yo hablo y es como si nadie hablara. Yo digo y es como si mi opinión no contara. Mire, reconcíliese con esta idea. Hay gente a la que Dios le ha puesto visión. Hay gente a la que Dios le ha puesto sabiduría. Hay gente a la que Dios le ha puesto capacidad. Pero también hay gente necia que nunca escuchará el consejo. No se deje robar el gozo por los tercos que no le prestan atención. No se deje robar la paz por aquellos que escuchan y hacen caso omiso a su consejo. Hay gente que se está amargando porque dice: pastor, yo le digo a ese hombre y no cambia, yo le digo a esa mujer y no cambia, yo le digo a sus hijos y no cambian. El que no cambia por el consejo, cambia por el tiestazo, pero cambia. Así no diga amén. Así es. Me estoy desbaratando, pero me armo. Y sabían cómo era yo. ¿Para qué me invitaron? No se amargue. Le regalo esta frase: así como hay personas para dar buenos consejos, también hay personas para ignorarlos. Entiéndalo. ¿Me está escuchando? Entiéndalo. Pastor, es que yo no entiendo porque no se deje robar la paz. Mire, yo aprendí a vivir feliz cuando entendí que mi tarea no era meterme en la vida de la gente que no me estaba dando permiso de meterme. Porque sí que sufrí tratando de aconsejar gente necia. Mira, esto no te conviene, mira, esto no es. Mire, yo ya llegué a un punto en donde si a mí me volví más parecido a mi mamá. Bueno, no tanto como mi mamá. ¿Quieren saber cómo es mi mamá? Mi mamá es el ser humano más hermoso de esta tierra. Es una motivadora impresionante. En estos días estaba aconsejando a alguien y le dijo: mire, doña Marta, yo no sé qué más hacer con ese muchacho. Él es terrible, doña Marta. Yo quisiera dejarlo. ¿Y sabe qué le dijo mi mamá? Déjelo, mija, déjelo. Usted merece algo mejor. Siga adelante en su vida. La misma muchacha, pasaron los días, se le quitó la amargura y la tristeza y luego volvió a llamar a mi mamá y le dijo: doña Marta, yo he estado orando y pensando y yo he sentido que él me necesita, que debo volver con él. ¿Sabe qué dijo mi mamá? Hágale, mija, si usted lo ama, luche por él, dele. Eso para donde sople ella va. No, así tampoco me he vuelto yo. Pero yo sí he llegado a un punto de entender que no voy a desgastarme con el que no quiere prestar atención. Te doy el consejo: si lo valoras, vas a guardar tu alma. Y si no lo quieres valorar, cuando te estrelles contra el mundo, te voy a decir: te lo dije. Si hubieras prestado atención, no estarías metido ahí. Alguien dígame amén si me está entendiendo. No se deje robar el gozo por el terco que no escucha el consejo. No se lo deje robar. Míreme, es tan importante. Me encontré en la Biblia, hay gente que todo se lo hace personal. Los que estamos leyendo la Biblia en orden, pasamos hace un tiempo, unos meses, por el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel aparece la historia de un hombre llamado Ahitofel. Repita el nombre fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, Ahitofel era un servidor del rey David, que cuando Absalón se levanta en rebeldía, se le tuerce a David y se va en los bandos de Absalón. Y dice la palabra que él traza un plan, y es un plan estratégico para matar a David. Pero de repente David, que estaba huyendo de su propio hijo, infiltra en el ejército de Absalón a un hombre leal a él. Cuando el hombre leal a David llega con Absalón, le da otro plan. Diga conmigo: otra idea. Estaba la idea de Ahitofel y estaba la idea del infiltrado de David. Finalmente Absalón no toma el consejo de Ahitofel, sino que toma el consejo del infiltrado de David. En otras palabras, no le prestó atención a lo que él dijo. ¿Quieren saber qué hizo Ahitofel? Miren lo que dice la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 23. Cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro, se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Oiga, hay gente que se hace las cosas tan personales. Es que yo opiné, que yo quería,
que compraran esto, y como no lo compraron, me voy porque aquí no hay amor. Deje de ser tan mimado y aprenda a entender que no siempre se van a hacer las cosas como usted quiere. A veces usted va a dar unas ideas impresionantes y no le van a prestar atención. Deje de creer que el mundo tiene que girar como a usted le parece. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Ese capricho es el espíritu de Aitofel, el que dice, como mi opinión no cuenta, entonces me voy. No, mi hermano. Si la opinión suya no cuenta, siga adelante su camino y diga que nada me robe la paz. Y si salió mal, luego les pico el ojo y les dije, si ve, no me hicieron caso, ahí tienen para que respete. O a veces las cosas van a salir bien porque el que estaba equivocado es usted. No se amargue, siga adelante, que Dios tiene un plan, no solamente con el que tiene buenas ideas, sino con el que es obediente y sabe caminar en la dirección correcta hacia donde Dios lo está llevando. Gríteme un fuerte. Vamos con lo segundo. ¿Cómo poder alegrarnos en los momentos difíciles? Póngamelo ahí, por favor. Aferrándome a la promesa de Dios. Fuerte, repítalo, iglesia. Vamos, 1, 2, 3. Aferrándome a la promesa de Dios. Permítame ir a la palabra. Hechos 27, verso 21 al 26. Cuenta lo siguiente: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado. Como si increíble este momento, ¿ah? Métase conmigo, es épico. Cuando usted ve que el que no le hizo caso se estrelló contra el mundo y usted le dice: si tan solo me hubieras hecho caso. No me alegra tu mal, pero me da un fresquito. ¿Alguien alguna vez le ha pasado? Y dice: me volvió a engañar. Y usted dice: tenía otra. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. Yo no sé por qué están aplaudiendo, pero el Señor ha de hablarles allá en el corazón a más de uno. Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Antes de seguir al siguiente versículo, présteme atención. Ellos zarpan, ¿verdad? ¿Está conmigo? Muy bien, ellos zarpan. Y en medio de la zarpada se arma una tormenta. La embarcación empieza a sufrir. Empiezan a perder provisiones. Las cosas empiezan a salir mal para ellos. Y en medio de la dificultad y de la crisis, yo no veo a Pablo quejándose, renegando, hablando mal. No, yo veo a Pablo feliz diciéndoles: si me hubieran hecho caso. Pero mire, no solamente les dice eso. Avanza el siguiente versículo, por favor, vamos. Dice: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Avance, por favor. Y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección para todos los que navegan contigo. Así que anímense pues, porque yo le creo a Dios. Sucederá tal como él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Mírenme aquí, qué belleza. Pablo le dice: señores, aferrémonos a esta promesa. Dios me dijo que yo llegaría. Gracias, hermana. Dios le dé un árbol de servilletas. Dios me dijo que yo llegaría ante el César. Le dijo qué, pero no le dijo cómo, porque así son las promesas de Dios. Dios dice qué, pero no dice cómo. Voy a imaginar que dijeron amén. Dije: Dios dice qué, pero no dice cómo.
Y cuando tú te aferras al cómo, te angustias, porque el cómo requiere respuestas, el cómo requiere fechas, el cómo requiere lugares, el cómo requiere participaciones, el cómo requiere patrocinadores. El qué no le interesa. El qué dice: a mí Dios me dijo que me va a devolver mi hogar. Yo no sé ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero yo me agarro a esa promesa en el nombre de Jesús. A mí Dios me dijo que mis hijos lo iban a servir. Yo no sé cuándo, quién le va a predicar, dónde Dios lo va a inquietar, pero yo me agarro de esa promesa en el nombre de Jesús. A mí Dios me dijo que me iba a sanar. Yo no sé si es este mes, si es el otro, si es el año que viene, pero yo me agarro de esa promesa. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. Aférrate a las promesas de Dios, no al cómo. Mire que Dios le habla a Pablo y le dice: vas a llegar ante el César, pero no le dijo cómo. Eso sí le advirtió, le dijo: esto se va a complicar, porque aquí es donde entran las extrañas promesas de Dios. Míreme a los ojos, escuche esto. Dios le dice: el barco se va a hundir. ¿Qué era el barco? El barco era la única seguridad, la única estabilidad en medio del mar. ¿Cómo te paras en el mar? ¿Cómo sobrevives en mar abierto? ¿Cómo sobrevives en una tormenta en mar abierto con más de 200 personas en un embarque? ¿Cómo sobrevives en el mar? No puedes. Si yo me estaba ahogando en San Andrés la otra vez, duré 10 minutos y casi me muero. Ahora imagínese usted, más de 20 días en alta mar. La única seguridad era el barco. Y lo que Dios está diciéndoles es: todo va a salir bien, pero el barco se va a hundir. Si eso da risa. Y lo peor de todo es la forma en la que Él viene y le dice: anímense, todo va a estar bien, pero nos vamos a hundir, pero va a estar bien. ¿Cómo? Es que mírenme a los ojos, las promesas de Dios son así de raras. Dios te dice: te voy a ayudar. Te va a salir mal, pero te voy a ayudar. Te voy a abrir las puertas. Te las voy a cerrar, pero te las voy a abrir aunque te las cierre. Es difícil, porque lo que más nos importa es lo que se nos complica. Nos asusta cuando el barco se nos hunde. Y hay gente aquí sentada que su mayor tristeza es que ese barco se les está hundiendo. Y dicen: pastor, esa era mi estabilidad. ¿Qué va a pasar ahora con la salud de esa persona que tanto amo? Si era mi estabilidad, el barco se va a hundir, pastor. Mire, se me está hundiendo la empresa, pastor, esa era mi estabilidad. Se me está hundiendo los clientes, ese era el cliente estrella. Se me está cambiando la vida, mi viaje, ese viaje lo era todo, pastor. Y Dios me está diciendo que me aferre a las promesas. ¿Sabe por qué? Porque hay gente aferrada al barco y Dios quiere que se aferren a su palabra. Dios quiere decirte: aunque se hunda, voy a hacer lo que prometí que iba a hacer. Alguien gríteme amén si me está entendiendo. Alégrate, gózate. Póngame la imagen del barco. Imagínese uno en alta mar en una cosa así. Bueno, eso está lleno de soldados. El otro barco era lleno de reos, pero ahí más o menos le hacemos. No era una embarcación moderna, era una embarcación antigua en medio de alta mar. Qué difícil es creer en medio de las tormentas. Pero mire esto: la palabra del Señor nos cuenta en medio de este relato que el pueblo, aquellos que iban en la embarcación, al ver la tormenta trataron de luchar contra ella y llegaron a un punto en donde se rindieron y tuvieron que dejar que las olas los llevaran por donde querían ir. Y es lo que muchos han sentido. Han tratado de pelear en contra de esa prueba, en contra de esa dificultad, pero ha llegado un momento en el que dicen: pastor, siento que ya no puedo pelear más con esto. Es como si tuviera que dejar que me lleve y siga su rumbo. Pero hoy te quiero decir: aunque sueltes el rumbo y aunque sueltes el control, Dios no ha soltado el control de tu historia. Dios no ha soltado el control de ese proceso. Es más, la fe crece cuando aprendes a despojarte. Le regalo esta frase y yo no sé para quién
es, pero para alguien será. La fe crece cuando aprendemos a despojarnos de aquello que representa nuestra seguridad. El día que ellos entendieran que esa barca se iba a hundir y se despojaran, ahí tenían que saber que la promesa de Dios era más grande que su estabilidad. Alguien tiene que decirme amén. Despójate, 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 despójate y dile: Señor, suelto todo, pero no me suelto de tu palabra. Suelto todo, pero no me suelto de tu promesa. Hay alguien vivo aquí que pueda gritar un amén en esta noche. No te sueltes de la promesa del Señor. Hace cosas raras. Entiéndalo de una vez por todas. A veces tendrás que despojarte de un trabajo, tendrás que despojarte de una relación, tendrás que despojarte de un cargo, tendrás que despojarte de un viaje, de un proyecto, de una fecha, de un plan. Despójate. A veces, cuanto más te aferras al objeto de tu seguridad, es cuanto más pierdes la alegría. ¿Por qué estás ahí? No, es que se me va a ir, se me va a dañar y yo nunca tomo agua para predicar, pero llevo un mes con un catarro que no se me quita. ¿Qué champú usas tú? Para nunca echármelo, brother. Despójate. Cuando usted se despoja, está tranquilo. El Señor nos permitió con mi esposa tener nuestro propio consultorio. De ella, yo no sé hacer nada, ella es la que sabe hacer cosas. Duramos un mes consiguiéndolo. Cuando por fin nos lo aprobaron, otro mes para que lo autorizaran. Y cuando por fin lo autorizaron, otro mes porque se complicaron. Mire, yo ya me despojé. Ya dije, sabrá yo. Y al principio estaba preocupado porque dije: Señor, de esto mismo es que vamos a trabajar. Yo hice una planificación, dije: ya sé, tengo que ir al banco, pedir este préstamo para poderlo hacer. Y durante todo este tiempo yo empecé a afanarme porque yo dije: necesitamos el consultorio, tenerlo para tal fecha para que todo funcione. Diga conmigo: mis planes. No, más fuerte, diga: mis planes. Y aquí es donde vienen las dificultades. Cuando las cosas se ponen difíciles, entre más te aferras a tus planes, más sufres. Despójate. ¿Sabes qué hice? Dije: Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de esa gente. Suerte, me despojé. ¿Sabe qué hizo Dios durante todo este tiempo? Nos dio la provisión para pagar toda la remodelación sin necesidad de deuda. Y no solamente eso, aunque todavía no estamos, el Señor nos ha dado la provisión para seguir pagando y seguir cubriendo el arrendo, aunque todavía no lo estamos cumpliendo. Mis mayores miedos se fueron al piso porque aprendí a despojarme y dije: Señor, yo no estoy en mi tiempo, yo estoy en tus tiempos. Yo no estoy en mis planes, yo estoy en los tuyos. Despójese y se va a dar cuenta que eso que le está robando la alegría no se la va a seguir robando aquellos que dicen: mas el justo por la fe vivirá. Si Dios la abrió, feliz, y si no, espero. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. ¿Por qué? Porque estoy aferrado a una promesa. Si va a aplaudir a Jehová, no le dé miedo y dele con el alma, que la gloria es para su nombre en esta noche. Otra frase: los procesos de Dios pueden cambiar nuestros planes, pero siempre mantendrán la fidelidad del Señor con nosotros. Lo vuelvo a repetir: los procesos de Dios pueden cambiar nuestros planes, pero siempre mantendrán la fidelidad del Señor con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los planes cambian, pero Dios no cambia. Los planes se transforman, pero Dios no cambia. Él te va a mostrar su fidelidad y su amor. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí, pero usted que llegó triste porque le cambiaron todo lo que usted había programado, hoy le digo: alégrese en el Señor y diga: Padre celestial, me quitaron esto, me cerraron esta puerta, me dijeron que no, me dijeron que ya no sigo más, me cambiaron de trabajo, me descendieron en lugar de ascenderme, me acabaron el contrato, pero no han acabado con mi fe. Yo sigo creyendo en el Dios de lo imposible y te vas a dar cuenta
cuenta que solo será cuestión de tiempo para que veas que la puerta que Dios te cerró no es ni comparación con la que Jehová de los ejércitos te va a abrir, y te vas a llenar de gozo, de alegría, diciendo: gracias por tu extraña manera de mostrarme tu fidelidad. Pero vamos con lo tercero. Le dije que eran 4 cosas, ya voy a acabar. Tercero, póngamelo en la pantalla. ¿Cómo alegrarnos en los momentos difíciles? Léalo fuerte. 1, 2, 3. Animando, orando y sirviendo a otros en medio de la prueba. ¿Lo puede repetir conmigo? Tenga la bondad. Vamos, 1, 2, 3. Pablo nos dio esa gran lección. El versículo 33 al 38 nos cuenta un fragmento, y luego leeré el versículo 1 al 6 del capítulo siguiente, el capítulo 28. Empecemos, por favor. Primera parte, Hechos 27, versículo 33 al 38. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Por favor, por su propio bien, coman algo ahora. ¿Cuánto les gustaría que les den ese consejo? Vamos, amigo, gritemos amén tú y yo, que nos encanta cuando nos dicen coman, amén. Por favor, por su propio bien. ¿Cuántos se aferran? Mire, versículo 34. ¿Cuántos toman esa palabra? Por su propio bien, coman, amén. Gracias, papá, por hablarme hoy. Por su propio bien, coman algo ahora. Voltéese con el que tiene a su lado, dígale: por tu propio bien, invítame a comer ahora. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pues no perderán ni un solo cabello. Ay, amén. Pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Ay, yo leí ese versículo tarde, Padre. Avance. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos y partió un pedazo y se lo dio y comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estábamos a bordo, después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Hay 2 cosas en este versículo. Diga conmigo: ánimo. Fuerte, diga ánimo. Ahora diga oración. Los hijos de Dios sabemos dar ánimo y sabemos orar. Lo voy a volver a repetir. Los hijos de Dios tenemos que aprender a dar ánimo y tenemos que aprender a orar en los momentos difíciles. Pregúnteme por qué. No, si no me pregunta con chisme, no le digo. Pregúnteme por qué. Porque cuando usted ora y da ánimo a otros en medio de sus dificultades, sorprendentemente usted mismo se da una recarga de fe que no tiene explicación. No tengo cómo explicárselo, pero han habido muchos momentos en los que yo he estado triste, afligido, cansado, aburrido, con las manos abajo, y Dios ha puesto delante de mi gente para que ore por ellos, para que los anime, para que les diga: sube tus manos porque Dios te va a ayudar, sube tus manos porque Dios va a estar contigo. Y milagrosamente es como si las palabras que están saliendo de mi boca, Dios las estuviera usando para darme ánimo a mí mismo. No le creas a Satanás. El diablo te dice: estás triste, no animes a nadie. Estás mal, no ayudes a nadie. Hoy vine a decirte al contrario: aunque estés herido, sigue caminando. Aunque estés lastimado, sigue llevando las buenas nuevas de la palabra. Porque la prueba que estás pasando, esa prueba es temporal, es pasajera, pero el ánimo que haces por otros, llevar la ayuda a otros, es un bendito regalo del cielo para aquellos que tanto lo necesitan. Alguien dígame amén si lo cree, por favor. Cuando ayudamos, todo cambia. Cuando oramos, regálale una oración a otros. Ora por ellos, aunque tú estés enfermo. Ve y ora por los enfermos. ¿Quién te dijo que el que va a sanar los enfermos eres tú? Ora que el que los sana es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y tal vez Él quiere usarte a ti para llevar la respuesta a otros.
Pero permítame mostrarle el otro versículo, Hechos 28, 1 al 6, siguiente capítulo. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron la fogata en la orilla para recibirnos. Y mientras Pablo juntaba una brazada de leña y le echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor le mordió la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando en su mano, se decían unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se le hinchara la mano o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. Diga conmigo: servicio. ¿Qué pasó? Que diga servicio. Eso. Llega a la isla de Malta. Está lloviendo, está haciendo frío. No se imagine que esto era soleado. Hay una playa. No, estaba fuerte el clima. Y en medio de esa situación de frío, yo no veo a Pablo esperando a que le sirvan. Yo veo un Pablo que va a servir a otros. Porque si algo puede llenar nuestro corazón de fortaleza en los momentos difíciles, es aprender a servir a otros. El servicio te engrandece. El servicio te fortalece. El servicio te recuerda que estás haciendo las cosas para el gran Rey y no para los hombres. El servicio te recuerda que tu labor es mostrar el amor de Dios a aquellos que tanto lo necesitan. Ahora te dije que debemos animar, te dije que tenemos que orar, pero también te dije que tenemos que servir. Pero hubo algo que no te dije. A veces animaremos, oraremos y serviremos a personas que no nos van a dar las gracias, que no van a valorar lo que estamos haciendo. ¿Quién aquí no lo ha sentido alguna vez? Pablo estaba ayudándolos y ahora estaban criticándolo. Estaba dándoles calor y del mismo fuego, de las mismas ramas, una serpiente lo pica. Humanamente podríamos decir: ¿quién lo mandó a hacer eso? Eso le pasa por regalado. Pero yo quiero que alguien escuche esto. Todo lo malo que tengas que vivir por causa de servir a Dios, Dios lo va a revertir y lo va a usar para tu bienestar. Lo voy a volver a repetir porque hubo gente que no me entendió y reconozco que eso puede pasar. Dije: todo lo malo que tengas que vivir por causa de animar, orar y servir a otros en nombre del Señor, Dios lo va a revertir y lo va a usar para tu bendición. Lo que parecía que estaba saliendo mal era un plan divino de Dios para recordarle a Pablo y a la gente que ellos no estaban a la deriva. Pero yo quiero hablarle a las personas que dicen aquí: pastor, pero ¿para qué servir si hay gente tan mal agradecida? Pero ¿para qué servir si a mí me pagaron tan mal? ¿Para qué servir si a mí la gente ni siquiera me da un gracias? Le regalo esta frase y ojalá nunca la olvide: el que sirve esperando la recompensa del hombre termina decepcionado. El que sirve buscando la sonrisa del Señor termina recompensado. Alguien dígame amén. Por eso el apóstol dijo: y todo lo que hagáis, hacedlo como para Dios y no para los hombres. Aunque se hace para los hombres, es para Dios. Sirva y esto va a llenar su corazón de fortaleza en los momentos difíciles. Pero iglesia, permítame darle el último punto y con este me despido. Le dije que la palabra de hoy se llama ¿cómo alegrarme en los momentos difíciles? Todavía no lo pongan, chicos. Ya déjelo ahí, ya que la palabra se llama ¿cómo alegrarme en los momentos difíciles?
Y le dije que a través de la historia de Pablo en su naufragio camino a Roma en la isla de Malta, íbamos a aprender 4 principios. El primero que aprendimos, ¿cuál fue? Avanzando aunque ignoren mi opinión. Fue en el momento en el que le dije: reconcíliate con que no todo el mundo te va a prestar atención. No te amargues con eso. Da consejos, da instrucciones, da guía, da dirección, pero no te dejes robar la paz por el que no te quiere seguir. Sigue adelante, que al final Dios te va a levantar la cabeza si tú tenías la razón, y va a permitir que con mucha alegría y con una sonrisa tierna le puedas decir a aquel que no te prestó atención: se lo di. Lo segundo que le enseñé por la palabra, póngamelo ahí por favor, es que para poder alegrarme en los momentos difíciles, en segunda instancia, necesitamos aferrarnos a la promesa de Dios. Y fue el momento en el que te dije que Dios le da una promesa a Pablo, pero es una promesa rara. Te voy a ayudar, pero el barco se va a dañar. Vas a vivir, pero el barco va a morir. Raro. Te voy a llevar, pero no en lo que tú creías. Y así es Dios. Y fue el momento en el que le dije: agárrese de la promesa, porque hay gente aquí que no tiene el barco herido, el barco lo tiene hundido. Pero agárrese de la promesa. Lo tercero que te acabo de enseñar es que debes animar, orar y servir a otros en medio de la prueba. Y fue el momento en el que te dije que milagrosamente, cuando decidimos pensar en otros, aún en medio de nuestros momentos difíciles, Dios piensa en nosotros. Pero aquí viene el último punto, y de verdad con este me despido. Póngamelo en la pantalla. Confiando en el plan de Dios. Aquí es donde necesito que lo repita muy fuerte, por favor. 1, 2 y 3. Confiando en el plan de Dios. Hechos 28, 7 al 10 dice: cerca de la costa a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitábamos para el viaje. Amén y amén. ¿Está viendo lo que pasó? Todo ese naufragio y todo ese problema, porque al Señor se le ocurrió la brillante idea de que Pablo mostrara el poder de Dios en la isla de Malta. Lo que pasa es que el plan de Dios no se entiende sino hasta cuando llegas a él. Mírame a los ojos. Llegó el gobernador de la provincia, el funcionario principal llamado Publio, tenía a su papá enfermo. Justo, dice la Biblia, de casualidad. ¿Cuál casualidad? Este era el mismo Dios ahí. Sana el papá de Publio, se sanan todos los enfermos de la isla, y la gente en gratitud dice: ¿ustedes para dónde es que van? Para Roma, les vamos a dar todo lo que necesitan. ¿Se acuerda que el barco se había hundido? En el plan de Dios, lo que usted pierde en el proceso, Dios se lo devuelve cuando llega el propósito. Alguien grite amén. ¿Quién se iba a imaginar que en esa isla Dios le iba a devolver todo lo que la tormenta le quitó? Es que, mi hermano, los planes de Dios no se entienden antes, pero cuando llegues levantarás tus manos y darás gracias y dirás: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del pozo en el que he caído. Grítame amén, iglesia, por favor. Los planes de Dios, durante el proceso pierdes cosas, pero en el propósito Dios restituye. Lo vuelvo a repetir: durante el proceso pierdes cosas, pero en el propósito Dios restituye. Pablo sabía que tenía una promesa, y que para cada promesa Dios siempre tiene un plan.
para cada promesa que Dios te ha hecho, Él ha diseñado su propio plan. No es el tuyo, iglesia. No es lo que a ti te parece, no es lo que a ti se te ocurrió, no es el objeto de tu felicidad, no es tu planificación. Es que yo seré feliz y sale así. No, rompe eso, despójate. ¿Sabe cuál es la carga más fuerte que tengo en mi corazón en esta noche? Que hay gente aquí que está muy triste porque dice: pastor, ahorita que hablaste de la barca, mi corazón hizo clic con esa palabra, porque mi tristeza es que esa barca se está hundiendo. Pero ya te mostré que en el propósito de Dios, lo que pierdes en el proceso, Dios lo restituye en su plan y en su tiempo. Llegó la hora de terminar. Tómale foto a la última frase de este mensaje, que dice así: los momentos difíciles son parte del camino de Dios para nuestro crecimiento. Pongamos nuestra mirada en Él y en sus promesas, y nunca olvidemos, por difícil que sea el momento, Dios siempre tiene un plan. Padre, te damos gracias por tu palabra y por hablarnos en esta noche. Te pedimos, Señor, que toda circunstancia que ha robado nuestro gozo y nuestra paz, levanta tus manitos. Toda circunstancia que ha robado mi alegría, que ha robado mi tranquilidad, hoy en tu nombre, vamos, levanta tus manitos bien en alto y dile: Señor, hoy en tu nombre te pido, perdóname si me he aferrado a cosas que hoy en tu palabra me dijiste que tengo que despojarme. Señor, no es fácil, pero qué lindo sería parecernos al apóstol que entendió que su riqueza no estaba en las cosas, su riqueza estaba en tenerte a ti, Jesús. Bendigo a tu iglesia, bendigo a las personas que están viendo esta palabra a la distancia, los que están aquí en el templo hoy, y en el nombre de Jesús declaro que nos dará la fortaleza para que nada ni nadie nos arrebate el gozo del Señor, que es la fuerza de nuestra vida. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale tu mejor aplauso a Cristo Jesús, por favor. Espero que esta palabra haya sido de mucha edificación para tu vida. ¿Cómo alegrarme en los momentos difíciles? Sé que no es sencillo, sé que tenemos que atravesar por distintas temporadas que a veces nos cuesta trabajo aceptar, entender, reconocer, pero yo quiero que tomes esta palabra en el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahí donde estás y di: yo sé que Dios tiene un propósito. Vamos, no solamente quiero que lo declares, si puedes escribirlo, hazlo en los comentarios y di: yo sé que Dios tiene un propósito, y ese propósito te va a alegrar y se va a llevar esa tristeza y ese dolor con el que tal vez hoy estás viviendo y hoy estás cargando. Si esta palabra ha bendecido tu vida, como siempre te animo y te invito: suscríbete a nuestro canal, activa la campanita, pon todas las notificaciones si todavía no lo has hecho, comparte este mensaje con alguien más, con tus amigos, con tus conocidos, y déjales saber que a través de esta palabra sus vidas pueden ser grandemente transformadas y cambiadas por el poder del Señor. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana por este mismo canal, Juan Pablo Lerman, en YouTube. Que el Señor te bendiga grandemente.